Lección número 4. El juego del soporte y la resistencia. Buenas. Antes de iniciar nuestra lección número 4, les quiero traducir un párrafo escrito por nuestro presidente Jared Martínez, para que entiendan el conocimiento que él posee del mercado Forex, ya que la primera vez que yo lo leí me impactó de una manera importante para mi formación como operador cambiario. Y este dice así: cuando yo descubrí que las operaciones en el Forex no eran más que un simple juego financiero, decidí enfocarme en definir las reglas, los objetivos y el funcionamiento en general. Cuando lo comprendí, fui capaz de poder controlar mi productividad financiera. Al igual que lo hará usted en su productividad una vez que usted lo comprenda. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora iniciemos nuestra lección número 4. Al final de este manual, usted aprenderá que operar es un juego financiero entre dos lados, los toros y los osos. Aprenderá cómo se logran los puntos entre los toros y los osos, y que cada lado intenta obtener puntos en contra del otro lado. Aprenderá que los operadores tratan de capturar pips a medida que los toros y los osos luchan por el control y tratan de anotar puntos. Aprenderá cómo encontrar soporte y resistencia. Estos son niveles determinantes, por lo que es importante saber dónde encontrarlos. Aprenderá que el soporte puede convertirse en resistencia y que en ese punto puede vender. Y de igual manera, la resistencia puede convertirse en soporte. Y en ese punto puede entrar al mercado comprando. Aprenderá cómo obtener ganancias y salir del mercado antes de que toque el nivel anterior de soporte o resistencia. Aprenderá cómo colocar órdenes protectoras para detener pérdidas más allá de los niveles anteriores de soporte y resistencia, y que nunca debe operar sin una orden protectora para detener pérdidas. Usted debe reflexionar sobre el movimiento del mercado y de esta manera mantenerlo de forma sencilla. Recuerde que el mercado solo puede ir hacia arriba, hacia abajo o hacia los laterales. Eso es lo único que el mercado puede hacer. Ahora bien, ya hemos mencionado que operar es un juego financiero entre los toros y los osos. Que los toros intentan anotar puntos contra los osos. Que los toros capturan un punto cuando hacen nuevos altos a medida que el mercado sube. Hacen un nuevo alto y anotan un punto. Los osos intentan anotar puntos contra los toros. ¿Y cómo anotan los puntos? Arrastran los precios hacia abajo. Siempre que hacen un nuevo bajo, anotan un punto. Y esto es lo que quiero que se acostumbren a decir a sí mismo. Anotar un punto, retirarse o corregir. Repita, anotar un punto, retirarse o corregir. ¿Y qué quiere decir esto? Veamos cómo los toros aquí estaban en control. El mercado tenía alcista, estaba haciendo altos más alto. Este alto es más alto que este. Y anotaron un punto al llegar a este alto. Y luego, ¿qué pasó? Se retiraron. El mercado descendió, los osos estaban en control. ¿Y qué hicieron los osos? Anotaron un punto. Suben, control, anotan un punto, retirarse. Anotan un punto y se retiran. Los toros nuevamente toman control en esta alza. ¿Dónde llega el mercado? ¿Hasta dónde retrocede? Hasta este punto alto, hasta el último nivel de resistencia. Anota un punto y se retira. Ahora, ¿qué quiere decir esto de anotar un punto y retirarse? Si estoy entrando al mercado comprando por cualquier razón, digamos que entramos al mercado aquí en esta engulfing bullish candle, lo que quiero hacer es encontrar
encontrar mi alto más reciente, que en este gráfico en particular es este alto, y averiguar si se alinea con mi administración de capital versus mis ganancias, antes de que toque este punto. ¿Por qué? Porque el mercado, recuerde, anota un punto y se retira, anota un punto y se retira. Esa es la regla. Observe, si nosotros compramos aquí nuevamente en esta Engulfing Bullish Candle y no salimos al momento que el mercado anota el punto, ¿qué va a suceder? Bueno, el mercado marcó un punto y de repente está de regreso, está hacia la baja. Los osos tomaron el control. Y usted está sentado ahí preguntándose, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para así refugiarse solo en la esperanza. Y seguramente empezará a rezar mucho para que el mercado tome su dirección. Pero no le servirá de nada. Y si usted no tiene una orden de parada de pérdida, la pasará muy mal, se lo advierto. Así que recuerde, anotar un punto y retirarse, anotar un punto y retirarse. Véalo como que está participando en un juego. Y en la mayoría de los juegos existen principalmente dos lados o dos equipos. En cada juego hay reglas y objetivos, y ambos lados tratan de anotar puntos. Y en la mayoría de los juegos hay multas por hacer trampa. Y déjenme decirle que en este juego hay multas muy severas por hacer trampas. Todo juego debería ser divertido, de lo contrario nadie querrá participar en él. Los toros quieren que el mercado ascienda o suba. Cuando el mercado está en alza, alcanzará altos superiores y bajos superiores, como lo podemos ver en esta gráfica. Altos superiores, este es superior que este alto, y bajos superiores, este bajo es superior que este bajo. Altos superiores y bajos superiores. Y así es como usted sabe que el mercado tiene una tendencia alcista, altos superiores y bajos superiores. Cuando un toro asciende y pasa un punto alto previo, eso quiere decir que usted anotó un punto. Veamos, observe cómo funciona todo esto. Estamos en una tendencia bajista. Véalo, el mercado está formando bajos inferiores y altos inferiores. De repente el mercado cambió de tendencia y en lugar de formar altos inferiores, comenzamos a formar altos superiores. ¿No es así? Y vea cómo los toros marcaron un punto, lo cual logran para luego retirarse. Aquí vemos, ellos marcan el primer punto y luego se retiran. Luego inician su subida nuevamente, logran un nuevo punto y nuevamente se retiran. Luego ascienden una última vez, logrando marcar su último punto para luego volver a retirarse. Y pregunto, ¿no sería terrible comprar esta Engulfing Bullish Candle y no saber dónde salirse para así aprovecharse de la utilidad? Podríamos dejar de ganar muchísimo dinero. Digamos que compramos esta Engulfing Bullish Candle aquí en la apertura de nuestra próxima vela. Los toros están en control, anotan un punto y se retiran. Este es el primer punto y se retiran. Pero al final logran anotar 3 puntos, un punto, 2 puntos y este es el tercer punto, para luego retirarse definitivamente. Cada vez que anotan un punto, usted se puede dar cuenta que ellos hacen una corrección, corrigen y vuelven a subir, corrigen o se retiran y vuelven a subir, suben, anotan punto y corrigen. Bueno, veamos.
Debemos definir nuestra salida para así asegurar nuestras ganancias. ¿Está usted entendiendo cómo funciona el mercado? Le vamos a enseñar cómo funciona todo esto con más detalle para sacarle el mejor provecho al mercado. Ahora bien, un punto alto es distinto a una resistencia. Los altos son patrones de velas en los que hay dos velas a la izquierda y dos velas a la derecha, que son inferiores a los picos e inferiores a las puntas central superior. Veámoslo. Una central, dos a la izquierda y dos a la derecha, que son inferiores al punto central. Recuerde una vez más que no es necesario que estén en secuencia. Esta vela puede ser inferior o superior a esta. Aquí lo vemos, esta es inferior a esta. Esta es superior a esta. Pero lo más importante es que dos a la izquierda inferior a la central y dos a la derecha inferior a la vela central. La resistencia es un punto alto del mercado o un nivel de precio donde los osos comienzan vendiendo lo suficiente como para interrumpir o revertir un movimiento alcista, un rally al alza o una tendencia alcista. Pero no todos los altos son niveles de resistencia. Solo los altos superiores que han sido creados a partir del valor actual del mercado son los niveles actuales de resistencia. Los nuevos altos que son creados a partir del valor actual del mercado se convierten en los nuevos niveles de resistencia. Es como subir una escalera. Veámoslo. Aquí está el precio actual del mercado. Y nosotros debemos caminar hacia atrás en el gráfico para buscar nuestro primer nivel de resistencia, nuestro valor actual del mercado. Caminamos hacia atrás y conseguimos nuestro primer nivel de resistencia. Luego subimos y encontramos nuestro próximo nivel de resistencia. Seguimos subiendo nuestro próximo nivel de resistencia número 3 y luego el cuarto nivel de resistencia. ¿Se da cuenta cómo estamos subiendo una escalera? Siempre empezamos con los precios actuales. Luego vamos a nuestro primer alto, después hacia nuestro próximo alto y seguimos hasta llegar a las velas para continuar hasta nuestro próximo alto. Este es nuestro nivel de resistencia número 3. El próximo alto, resistencia 4. El próximo alto, resistencia 5. Y el próximo alto, resistencia 6. A veces, cuando tiene dos altos muy cercanos entre sí, puede que quiera ir hacia el alto superior. Una vez más, es como subir unas escaleras. Usted se sorprenderá al ver cómo funciona todo esto y estará impresionado al final de este manual. Aquí podemos ver otro gráfico. También es una tendencia a la baja. Y aquí está nuestro valor actual del mercado. Para buscar nuestros niveles de resistencia, iniciamos nuestro ascenso en la escalera, a subir la escalera. Subimos nuestra escalera y conseguimos el primer nivel de resistencia. En este caso, hay dos puntos de nivel de resistencia cercanos. Y dice así: si dos o más niveles de resistencia se encuentran a 15 pips de diferencias, utilizamos el nivel de resistencia más alto entre los dos, así como lo vemos aquí. Luego continuamos nuestro ascenso buscando nuestro próximo nivel de resistencia. Y aquí sucede lo mismo. Este es un nivel de resistencia, este es un nivel de resistencia, y el cual este es el que vamos a tomar. Y este es nuestro nivel número 2 de resistencia. Y así continuamos a la alza subiendo la escalera buscando nuestros niveles de resistencia. Hay muchas velas a la izquierda y a la derecha, como podemos ver,
pero no hay dos a la derecha y dos a la izquierda que sean inferiores a estas velas. Observe bien este gráfico. ¿Puede usted encontrar algunos niveles actuales de resistencia en él? La respuesta es que no hay resistencia en este gráfico. Solo altos previos, los cuales son niveles previos de resistencia. Este es un nivel anterior y este es un nivel anterior de resistencia. Todos ellos fueron niveles anteriores de resistencia. Evidentemente los toros están en control, alcanzando altos superiores y bajos superiores. Esto es una tendencia alcista. Ahora, realicemos algunos ejercicios para operar. Encontremos la resistencia en los siguientes gráficos. Encuentre todos los niveles de resistencia en este gráfico. Aquí está el valor actual. Así que ponga su máquina en pausa y encuentre todos los niveles de resistencia. Y esta es la respuesta. Veamos, debido a que este nivel está muy cercano a este otro nivel, iremos al nivel más alto de los dos. Esta es la resistencia número 1. Esta podría ser la resistencia número 1, pero está muy cercana de este, está a menos de 15 pips, y cuando suceda esto, nosotros definiremos nuestra resistencia en el nivel más alto. Aquí sucede lo mismo, aquí tenemos 3 niveles altos, pero definiremos nuestra resistencia número 2 en el nivel más alto. Y luego buscaremos la resistencia número 3. ¿Se recuerda del concepto de inteligencia espacial? Bueno, es hora de utilizarla. Cuando usted observa un gráfico, usted debe ubicar los niveles de manera automática. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En eso consiste la inteligencia espacial. 1, 2, 3. Y usted quiere tratar de hacer esto rápidamente. De eso se trata esta habilidad. Ahora busquemos las resistencias en este gráfico. Recuerde, este es su valor actual del mercado y usted debe subir la escalera para buscar sus niveles de resistencia. Ponga su máquina en pausa y busque la resistencia en este gráfico. Esta es la respuesta. Como podemos ver, hay un solo nivel de resistencia, justo aquí. Este es nuestro precio actual del mercado. Y como dijimos, para buscar nuestra resistencia, retrocedemos subiendo nuestra escalera. Y encontramos este punto alto, con 2 velas inferiores a la izquierda y 2 velas inferiores a la derecha. Y continuamos subiendo nuestras escaleras, pero como podemos ver, no hay más velas para seguir subiendo escalera. Por ende, hay un solo nivel de resistencia en este gráfico. Para buscar más niveles de resistencia tendríamos que regresar en el tiempo. Lo único que tiene que hacer es pulsar este botón en nuestro gráfico y comprimirá los gráficos para insertar más velas y poder encontrar los próximos niveles de resistencias. Ahora encuentre todos los niveles de resistencia en este gráfico. Recuerde, aquí está su valor actual del mercado. La inteligencia espacial debería ayudarnos a hacer esto con rapidez. Fíjense, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí está la respuesta. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Para buscar más resistencias, tenemos que insertar más velas haciendo clic en este icono en nuestros gráficos.
Ahora, los osos quieren que el mercado descienda o baje y están tratando de alcanzar bajos inferiores. Este bajo es inferior a este bajo. Ellos anotan puntos si pueden alcanzar bajos inferiores. Así que veámoslo en el mercado actual. Si aquí es donde se encuentra el precio del mercado actual, entonces este sería su primer bajo, este sería su segundo bajo y este sería su tercer bajo. En este caso, los toros evidentemente estaban en control y anotaron un punto al pasar este nivel alto. Y ahora retroceden. Los osos llevaron los precios completamente de nuevo en descenso hasta este bajo previo. Los osos movieron el mercado y anotaron un punto al alcanzar este bajo inferior. Y luego retrocedieron. Anotar un punto y retroceder. Un punto bajo es distinto a un soporte. Los soportes son patrones de velas en los que se encuentran dos a la derecha y dos a la izquierda de forma superior al pico central. El soporte es un bajo que es superior al bajo previo y ya lo veremos. Bueno, ahora veamos qué es un soporte. Soporte es un punto bajo en el mercado o nivel de precio donde los toros comienzan a comprar lo suficiente para interrumpir o revertir un mercado bajista. Caída o tendencia a la baja. No todos los bajos son niveles de soporte. Solo los bajos que han sido creados a partir del precio actual del mercado se convierten en los nuevos niveles de soporte. Y lo vamos a ver mejor en las próximas láminas. Veámoslo aquí. Fíjense. Si aquí es donde está el precio actual del mercado, entonces ahora bajaremos las escaleras. Empezaremos aquí por donde está el valor actual y encontramos nuestro primer bajo inferior, el cual es nuestra primer soporte. Y así continuamos buscando nuestro siguiente soporte, que es nuestro próximo bajo inferior. Soporte número 3, soporte número 4 y así sucesivamente. Si el mercado actual se encuentra en este punto, nosotros empezamos a bajar nuestra escalera y conseguimos el soporte número 1. Dibujamos una raya a la izquierda y conseguimos nuestro mercado o la vela, en la cual continuamos nuestra bajada del mercado o la escalera y conseguimos nuestro soporte número 2, que podría ser esto. Pero como dijimos anteriormente, este nivel de soporte está tan cerca de este otro que dibujamos el más bajo de los dos. Continuamos bajando nuestra escalera y conseguimos nuestro próximo nivel de soporte. Este bajo no es un bajo como tal, ya que tiene una sola vela a la izquierda, no contiene dos velas superiores, nada más tiene una sola vela superior. Esta vela está más baja que la mecha central. Y continuamos bajando nuestra escalera o el mercado hasta conseguir nuestro próximo soporte. Aquí lo tenemos. Dos velas superiores a la izquierda y dos velas superiores a la derecha. Y continuamos. Soporte número 5. Igual, este soporte y este soporte están realmente muy cerca. Veamos. Aquí tenemos otro gráfico. El mercado actual lo podemos encontrar en esta última vela. Empezamos a descender nuestra escalera, conseguimos el primer bajo o el primer soporte. Continuamos bajando. Este podría ser un soporte, pero está tan cerca de este otro que es nuestro segundo soporte. Bajamos la escalera, no la subimos. Estos son bajos. Estos también son bajos. Tienen dos a la izquierda y dos a la derecha.
pero no son niveles de soporte. Recuérdense que lo vimos anteriormente. Luego cruzamos nuestra línea y seguimos bajando, conseguimos soporte número 3, soporte número 4, que es este nivel, porque están estos sumamente cercanos. Mantenemos bajando. Esto no es un nivel de soporte, ya que no hay dos a la izquierda y dos a la derecha superiores. Soporte número 5 y soporte número 6. Este y este es un solo soporte, pero recuerde, tomamos siempre el más bajo de los soportes cuando están cercanos, como en este caso. Veamos. Si aquí es donde está el precio actual del mercado, permítame hacerle una pregunta. ¿Hay algún nivel de soporte actual en este gráfico? Estúdielo y dígame, ¿existe algún nivel de soporte en este gráfico? Piense, si el mercado está bajando y para buscar los niveles de soporte tenemos que bajar escalera, aquí no hay muchas escaleras que podamos bajar. Total, que la respuesta es que no existe ningún nivel de soporte actual. No hay un soporte actual en este gráfico. Hay niveles de soportes anteriores, que son estos, los cuales no son niveles actuales de soporte. Con el fin de encontrar cualquier nivel de soporte actual, tendríamos que retroceder en el tiempo e insertar más velas haciendo clic en este icono. En las próximas láminas encontrará algunos ejercicios para realizar operaciones. Tomemos los siguientes gráficos y encontremos los niveles de soporte. Lo que usted está viendo en este gráfico son los niveles de resistencia pasados que ya hemos encontrado anteriormente. Así que ahora bajaremos las escaleras y encontraremos todos los niveles de soporte, empezando por el precio actual del mercado en este punto. Siga adelante y ponga su dispositivo en pausa y muéstreme los niveles de soporte actuales. Este es su nivel de soporte actual. Existe un solo nivel de soporte y con el fin de encontrar más, vamos a tener que retroceder en el tiempo o insertar más velas en nuestro gráfico. Fíjese, tenemos que bajar la escalera. Pegamos en nuestra vela, bajamos. Un solo nivel de soporte. No existen más escaleras las cuales podamos bajar. Encuentre los niveles de soporte actuales en este gráfico. Ponga pausa y haga este ejercicio. Pero antes, quiero hacerles un comentario. Ahora es el momento cuando usted debe utilizar su inteligencia espacial, como mencioné anteriormente. Digamos que este es el nivel de precio actual del mercado. Y cuando usted ve un gráfico de esta manera, usted tiene que buscar, 1, la resistencia número 1. Empiezo a subir las escaleras. Vengo para acá, pego en la vela, subo las escaleras. Primer nivel de resistencia. Sigo subiendo, no hay más resistencias. Busco mis niveles de soporte, bajo las escaleras. Primer nivel, sigo bajando. Pego aquí, sigo bajando. Este no es un soporte porque no tengo dos velas a la izquierda, solo tengo dos velas a la derecha inferiores. Sigo bajando. Aquí tengo niveles de soporte, sigo bajando la escalera, no hay más niveles de soporte. Para conseguir más niveles de soporte tengo que insertar más velas en este gráfico. Y aquí tienen la respuesta. Como mencionamos anteriormente, soporte 1, soporte 2, soporte 3. Usted tiene que acostumbrar a sus ojos a utilizar la inteligencia espacial, a ser rápido buscando las resistencias y los soportes. Eventualmente la práctica le permitirá a usted avanzar en este sentido. Ahora encuentre todos los niveles de soporte en este gráfico.
Ponga pausa y estúdielo. Muy bien, una vez más, estamos tratando de que nuestros ojos lean el gráfico con rapidez, que sean capaces de ubicar las resistencias y los soportes, como si fuera de una manera natural. Precio actual, bajando escalera, soporte 1, este está al mismo nivel que este, vamos, soporte 2, no hay más soporte porque no hay más escaleras que bajar. Resistencia, subimos, precio actual del mercado, subimos, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, primera resistencia, seguimos subiendo. Este no es una resistencia porque solo tenemos 2 a la derecha, pero no tenemos 2 a la izquierda. Aquí, todos estos son niveles de resistencia, buscamos siempre el más alto. Seguimos subiendo escalera, resistencia número 3. Así es como usted tiene que buscar las resistencias y los soportes. Si desea conseguir o buscar más resistencias y soportes en este gráfico, tiene que pulsar este icono para buscar más velas e insertarlas en este gráfico. Este es el aspecto visual, el cual usted debe aprender cuando observe un gráfico. Cada vez que usted abra sus gráficos, se debe acostumbrar a encontrar 4 niveles de resistencia y 4 niveles de soporte. Eventualmente, en esta lámina solo tenemos 3 niveles de resistencia y 3 niveles de soporte. Esto es debido a que gráficamente no nos cabían los 4 niveles de resistencia y soporte. Pero usted tiene que acostumbrarse a encontrar 4 resistencias y 4 soportes cada vez que abra usted sus gráficos antes de operar. Y si no puede encontrarlos en el gráfico que está actualmente viendo, usted debe insertar más velas o cambiar la temporalidad de sus gráficos para así buscar los 4 niveles de resistencia y 4 niveles de soporte. Ahora observemos el juego entre los toros y los osos en acción. Usted va a quedar sorprendido de cómo funciona todo este tema. Si usted es un toro, el mercado debe romper niveles anteriores de resistencia y sus órdenes protectoras para detener pérdidas deberían estar en el último bajo o nivel de soporte. Si usted es un oso, el mercado debe romper niveles anteriores de soporte y sus órdenes protectoras para detener pérdidas deberían estar en el último alto o nivel de resistencia. En este gráfico no hay niveles de soporte. ¿Está usted de acuerdo? Aquí está el valor actual del mercado. Y como puede ver, no hay soportes actuales, no hay escaleras que bajar. Los bajos existentes son niveles de soportes pasados, no actuales. Estos fueron niveles de soporte pasados. Evidentemente estamos en una tendencia a la baja, fíjense, bajos inferiores. Y los osos están en control. ¿Está usted de acuerdo? Ahora bien, digamos que los toros podrían tomar control sobre este mercado. En este momento, los osos tienen el control, pero digamos que los toros van a cambiar la tendencia de este mercado. Si esto sucediera, los toros comenzarían a alcanzar altos superiores. Empezarían a hacer algo como así, ondas marcando altos superiores y bajos superiores. Aquí está su primer nivel de resistencia, su segundo, su tercero, su cuarto, su quinto, su sexto y su séptimo. Hay 7 niveles de resistencia que podamos observar en este gráfico. Si los toros tomaran el control, ellos intentaran romper todos estos niveles de resistencia y anotar puntos. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestras líneas de tendencia externa e interna. Puede ver que estamos en una línea de tendencia a la baja o un mercado de tendencia a la baja. Esto es lo que se conoce como una línea de tendencia externa, que vamos a conocer muy pronto. Y esta es una línea de tendencia como se conoce interna. Ahora, si los toros toman el control de nuevo, el mercado comenzará a ascender para romper esta línea de tendencia bajista interna, para luego ir a buscar la primera resistencia y anotar el primer punto. Veamos qué sucede. Como ya dijimos anteriormente, aquí están nuestros niveles de resistencia, resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay otras 7. Estas son nuestras líneas de tendencia interna bajista, externa bajista. El mercado, si los toros toman el control, el mercado deberá primero romper esta línea de tendencia bajista y luego ir a buscar el primer nivel de resistencia y así anotar el primer punto. Veamos. Los toros han tomado el control. Han logrado romper la línea de tendencia bajista interna. Y es más, han logrado hacer su primer punto. Aquí se encontraba nuestra primera resistencia. Los toros han nuevamente roto la línea de tendencia bajista interna y han logrado hacer su primer punto, llegando hasta la primera resistencia. Entonces, anotan un punto y retroceden. ¿Qué quiere decir retroceder? Quiere decir que han llegado a romper la resistencia y luego vuelven a bajar. Esto en el caso cuando el mercado es alcista. Llegan a resistencia y vuelven a bajar. Veamos qué sucede ahora. Bueno, parece que los toros tienen el control y han alcanzado este nivel de resistencia, han roto este nivel de resistencia y han anotado el primer punto. El mercado está rebotando en la parte superior o en la parte norte de esta línea de tendencia bajista, la parte superior o norte. Y existen muchas probabilidades de que el mercado inicie su ascenso, que inicie su subida. Los toros deberían de romper este próximo alto o nivel de resistencia, para así anotarse su próximo punto, luego retirarse y continuar su ascenso, marcando, como dije anteriormente, las ondas. Veamos qué sucede. Observe cómo los toros mantienen el control. Están totalmente en control los toros, pero los osos han intentado romper este nivel de soporte, el cual no han podido hacerlo. Ahora bien, lo que en realidad está sucediendo en este mercado es que cuando el mercado baja, hay más venta que compra, y cuando el mercado sube, es porque eventualmente existen más compras que ventas. Pero es muy interesante cómo suben en forma de un juego. Ellos ascienden, anotan un punto y luego retroceden. Ascienden, anotan un punto y retroceden. Esto es una manera asombrosa para poder entender cómo funciona el mercado. Los toros continúan en su subida, continúan controlando el mercado. Logran romper la línea de tendencia bajista externa y anotan un nuevo punto al romper nuestra segunda resistencia. Ya han roto la primera resistencia y la segunda, queriendo decir que han anotado 2 puntos. Primer punto y segundo punto. Ahora, seguramente, veremos un retroceso. Veamos qué sucede.
Los toros anotaron su segundo punto en este nivel de resistencia y retrocedieron con estas par de vela que vemos aquí. Él subió, anotó su segundo punto y retrocedió. Pero ahora observamos cómo los toros continúan en su ascenso y anotan otro punto para luego retroceder con esta pequeña vela tipo oso y así mantener el juego de manera interesante. Los toros están tras estos otros altos o niveles de resistencias. Estamos incurriendo en una reversa de la tendencia. Fíjense, la tendencia era bajista, se rompió la línea de tendencia, hemos roto 3 niveles de resistencia y hasta ahora los toros ya han anotado estos 3 niveles de resistencia para así mantener el juego de manera interesante. Pero veamos qué continúa haciendo el mercado. Ahora los toros ascienden de nuevo y anotan 2 puntos más y luego se retiran. Anotan punto, se retiran. Anotan punto, se retiran. Una cosa que quiero que entiendan y aprendan en esta lección es que muchas veces cuando tienen 2 puntos que están uno muy cerca del otro, como en este caso, los toros anotarán los 2 puntos al mismo tiempo antes de que se retiren. Ahora tenemos a los toros anotando 1, 2, 3, 4, 5, para ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y luego retirándose. Veamos qué sucede ahora. Los toros mantienen su ascenso, mantienen la subida. Observen cómo ascienden. Anotan un punto adicional rompiendo nuestra última resistencia, la R6, para luego retirarse dramáticamente y entregándole el control a los osos. En general hemos anotado, los toros han anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de resistencia, para luego así entregarles el control a los osos. Y el juego se mantiene. El juego se mantiene, ya que este juego nunca termina. Este juego comenzó hace años y actualmente continúa. Los toros y los osos continuarán luchando por el control y tratando de anotar puntos. Todos los días cuando operamos debemos escoger qué queremos ser, o un toro o un oso. Si escogemos el lado correcto, terminaremos ganando dinero. Si escogemos el lado equivocado, terminaremos perdiendo dinero. La razón por la cual debemos aprender sobre soporte y resistencia y su constante movimiento es porque cuando llega el momento de operar, tenemos que decidir qué queremos ser, o un toro o un oso. Si usted quiere ser un toro, usted estará entrando al mercado comprando. Si quiere entrar al mercado sin utilizar un patrón de vela o por cualquier otra razón, su orden protectora para detener pérdidas debe estar 10 pips por debajo del último nivel de soporte. ¿Por qué? Porque los toros o los osos están constantemente probando, tratando de romper niveles de resistencias pasados o niveles de soporte pasados. Los toros están tratando de alcanzar altos superiores y los osos bajos inferiores. Mientras prueban estos patrones, lo que están tratando de hacer es capturar el interés de los compradores o vendedores. Entonces, si estamos en una tendencia alcista y queremos comprar, un buen punto para hacerlo es cuando el mercado llega cerca del soporte y se forma en ese momento un patrón de vela. Ese es un buen punto para comprar. ¿Por qué? Porque en ese patrón de vela los toros están advirtiendo que van a tomar el control.
Esto permitirá a los osos probar que el bajo o chequear si hay interés en seguir en un movimiento a la baja por parte de los vendedores. Los toros tomarán el control, ascenderán y tratarán de anotar futuros puntos. Ahora bien, las resistencias y soportes también nos ofrecen estrategias de salidas. Si los toros están en control y ascendiendo el mercado, anotarán puntos y luego se retirarán de inmediato. No es sabio buscar una resistencia anterior y salir 10 pips antes de que los toros alcancen a esa resistencia anterior. Por ende, es necesario que se acostumbre a lo siguiente. Cuando entre al mercado, encuentre 4 altos pasados o niveles de resistencia pasada. Escoja un alto o nivel de resistencia que cumpla con su administración de capital y salga justo antes de que el mercado alcance ese alto o ese nivel de resistencia. Permítame enseñarle este ejemplo. El mercado está bajando y corrigiendo, baja, corrige, baja y corrige. En este momento se puede observar que existe una reversa de la tendencia. Aquí veníamos en una tendencia a la baja y el mercado ahora tiene una tendencia a la alza. Pero ahora bien, digamos que por cualquier razón nosotros decidimos entrar al mercado comprando justo aquí. Nuestra parada de pérdida tiene que ser el último nivel de soporte. Este es nuestro último nivel de soporte o el último bajo. Esto constituye un riesgo de aproximadamente 50 pips, que lo podemos ver aquí. Pero luego quiero intentar obtener toda esta ganancia, posiblemente 200 pips, toda esta ganancia. Pero ve cómo nuestra relación riesgo-ganancia está bajo control. Aquí arriesgamos 50 pips y podríamos obtener 200 pips. Vamos a colocar nuestra orden de parada de pérdidas 10 pips por debajo del último bajo. Si este es nuestro último bajo antes de nuestra entrada, colocaremos nuestra parada de pérdida 10 pips por debajo de este nivel de precio. Si el mercado reacciona como lo estamos esperando al alza, vamos a salir o cerrar nuestra operación 10 pips antes del alto precio o nivel de resistencia que cumpla con una adecuada relación riesgo-ganancia. En este caso saldremos 10 pips antes que el mercado llegase a nuestro último nivel de resistencia o el nivel de resistencia seleccionado por nosotros que cumpla nuestra relación riesgo-ganancia. Ahora bien, si usted quiere ser un oso, usted deberá entrar al mercado vendiendo primero. Si usted decide entrar al mercado sin la formación de algún tipo de patrón de vela, su orden protectora de parada de pérdidas debe estar mínimo 15 pips por encima o más allá del último nivel de resistencia. ¿Y por qué 15 pips por encima y 10 pips por debajo? Porque estamos observando un gráfico bid o un gráfico de ventas, de precios de venta. Y la regla dice que son 15 pips por encima y 10 pips por debajo. Esto le va a permitir a los toros subir hasta ese alto y probarlo. Usted debe estar afuera del camino de esa prueba al momento que los toros busquen el interés en seguir subiendo.
Si no existe el interés, los osos tomarán el control. El mercado bajará y tratarán de anotar puntos alcanzando bajos inferiores. En cuanto a su salida o orden de salida, si usted entra al mercado a la baja y colocó una parada protectora por encima del último alto y los osos están tratando de crear bajos inferiores y a la misma vez romper estos bajos anteriores, entonces lo que usted quiere hacer es salir 10 pips enfrente o antes de que el mercado alcance un nuevo bajo, permitiéndole salir con una ganancia antes que los osos realicen un retroceso o corrección y de que anoten un punto. Ahora veámoslo en un gráfico. Digamos que ustedes deciden entrar al mercado vendiendo a este nivel de precio. Ustedes tienen una corazonada que el mercado va a bajar. El mercado no presentó ningún patrón de vela el cual nos decía que va a la baja. Al entrar, ustedes tienen que poner su orden protectora para detener pérdidas 15 pips por encima de la última resistencia o el último alto, como lo vemos aquí. En esta oportunidad vemos que tenemos un riesgo de aproximadamente 45 pips, con una posible ganancia de aproximadamente 150 pips. Ahora, para salir, debemos nosotros de salir 10 pips antes que el mercado llegue a nuestro próximo soporte. Este es nuestro primer soporte, este es nuestro segundo soporte y este es nuestro tercer soporte. El mercado, si va a bajar, él debería llegar a este nivel de soporte, anotar un punto y retroceder para luego tomar más fuerza e ir a buscar posiblemente estos dos soportes. Recuerde esta recomendación. Si la orden protectora para detener pérdidas está muy lejos de su punto de entrada y no cumple con su administración de capital, por favor, deje pasar la operación y vaya en búsqueda de una operación, una oportunidad que cumpla con los requisitos de su administración de capital. Veamos este gráfico. Si por alguna razón ustedes deciden comprar en este momento, lo cual no existe, en el cual no existe ningún patrón de vela que nos quiera decir que vamos a subir, y asimismo es una entrada bastante tonta y una decisión mal hecha, pero si de todas maneras usted decide comprar, su orden protectora para detener pérdidas tiene que estar en el último soporte, el cual significa que sería aquí en 10 pips por debajo de su último soporte. Fíjense, si el mercado fuese al contrario lo que usted quiere que haga, su riesgo sería de 140 pips que estaría dispuesto a perder y su utilidad posiblemente sería menor. Las operaciones, nuestra recomendación es que usted no debería entrar en operaciones con mayor riesgo de 50 pips. Le estaremos enseñando cómo encontrar operaciones que solo requieren riesgo de 50 pips. En este caso, el riesgo es muy alto. Deje pasar la operación. Acostúmbrese a no arriesgar arriesgar hasta un máximo de 50 pips por operación. Así que cuando el riesgo sea demasiado grande, acostúmbrese a dejar pasar la operación y nunca opere sin una orden protectora para detener pérdidas, nunca. El mercado realmente se le puede escapar de sus manos en la dirección contraria a la que usted desea. Si alguna vez opera sin una orden protectora para detener pérdidas, le puede costar mucho dinero. Es posible que usted logre escaparse, pero créame,
su cuenta no se escapará de su error, ya que si usted se acostumbra a operar sin una orden protectora para detener pérdidas, créame, solo es cuestión de tiempo para que le presenten la palabra, la que yo llamo la palabra liquidación. Usted se volverá una víctima de la liquidación, lo que quiere decir que su cuenta probablemente sea liquidada cuando el mercado vaya en la dirección errónea o en su contra, queriendo decir que todo su dinero se perderá. A continuación, algunos consejos prácticos para los operadores. Los niveles de soporte y resistencias actuales suelen observarse más en temporalidades de 1 hora o mayor. Los periodos de tiempos más cortos, de 30 minutos o menos, tienen una tendencia de crear lo que se les llama falsos niveles de soporte y resistencia. En periodos de tiempo más cortos hay mucho movimiento en ondas conocido como ruidos del mercado. Los ruidos del mercado pueden confundir a los operadores y crear altos y bajos que no son necesariamente soportes y resistencias. En alguna próxima lección estaré enseñándole la importancia de seguirle la pista a lo que es llamado sus ABCD. Debe usted acostumbrarse a monitorear constantemente estos ABCD junto con el último nivel de soporte y la resistencia. Ahora, estudiemos cómo la resistencia pasada se puede convertir en soporte futuro. A medida que el mercado se mueve, este tiene una tendencia de regresar a los niveles de soporte y resistencia. Este es un buen ejemplo. Esta es una tendencia alcista. El mercado está haciendo altos superiores. A medida que el mercado asciende y se mueve en ondas, fíjense, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Usualmente al mercado le gusta regresar a la resistencia pasada, convirtiéndose en un soporte futuro. Al llegar a la resistencia pasada, fíjense en este gráfico, el mercado venía subiendo, hizo una corrección, llegó a niveles de la resistencia pasada, formándose una bella Morning Star, y en ese momento el mercado repuntó tomando la dirección original, la cual era alcista. Entonces, usted debe buscar patrones de vela tipo toro cuando la resistencia pasada se convierta en soporte futuro. Así que usted debe buscar formaciones de velas, de patrones de velas en los niveles de resistencia, para así entrar al mercado comprando. Así como se muestra en este gráfico, resistencia pasada, Morningstar, comprando en la apertura de la próxima vela, con nuestra parada de pérdida 10 pips por debajo del último bajo. Veamos esta tendencia alcista. Veamos cómo la resistencia pasada se convierte en soporte futuro. Fíjense. En esta tendencia alcista, en este caso, el soporte que está creado aquí, el mercado retrocede, rompe el nivel, hace un alto, un nuevo alto, retrocede y nos presenta este engulfing bullish candle, el cual compramos en la apertura de la próxima vela, poniendo nuestra parada de pérdida 10 pips por debajo del último bajo, 10 pips por aquí. Fíjense toda esta ganancia que pudimos haber obtenido, pero nuevamente el mercado sube, rompe este nivel, crea este nivel de resistencia, baja, vuelve a subir, rompe este nivel de resistencia, sube, retrocede, corrección, vuelve a subir haciendo sus ondas que usualmente las vemos como lo crea el mercado y retrocede, volviendo a nuestro nivel de resistencia, futuro soporte. El mercado continúa subiendo y vuelve a bajar, a corregir
en esta oportunidad rompe esta línea de tendencia, esta línea de resistencia, corrige y crea esta engulfing bullish candle nuevamente para continuar con su tendencia alcista. Nuevamente, soporte se convierte en resistencia, mostrándonos aquí una bella Morningstar, fíjense aquí, para así continuar su tendencia alcista. Así que busquen comprar en soporte futuro, en resistencia pasada se convierte en soporte futuro. Busquen patrones de velas en estos lugares, en soporte futuro, y compren en ese punto. Y lo que queremos es que este concepto se convierta en un hábito. Debemos siempre buscar patrones tipo toro para así comprar cerca de la resistencia, la cual se puede convertir en soporte futuro. Resistencia pasada, soporte futuro. Pero asimismo, el soporte pasado se puede convertir en resistencia futura. Lo opuesto tendrá lugar en una tendencia bajista. Veámoslo a continuación. Veámoslo en esta tendencia bajista. Veamos cómo el mercado baja, luego corrige, hace una corrección y devuelve, se corrige, se retrocede hasta el nivel de soporte pasado, siendo ahora futura resistencia. Aquí fíjense, crea unos bonitos twister tops y el mercado cae, creando un nuevo nivel de soporte para luego corregir y volver a venir a nuestro nivel de soporte pasado, futura resistencia. Aquí crea una twister bearish, un engulfing bearish candle, la cual hace que el mercado baje a donde llega a nuestro pasado soporte, futura resistencia. ¿Lo ven? Aquí hace unos bonitos twister top y el mercado continúa en descenso. Una vez más, recuerde, estamos buscando vender en nuestro soporte pasado, futura resistencia, buscando patrones de velas en ese momento. Soporte pasado, futura resistencia. Recuerde que el soporte pasado se puede convertir en futura resistencia. Busque razones para vender cerca del soporte pasado y aquí vamos a buscar patrones de velas. Vendiendo en la resistencia y comprando en el soporte. Observe cómo funciona este método. Recuerda que vimos brevemente los rangos de operaciones. Los rangos de operaciones son la diferencia entre el alto y el bajo de un periodo de tiempo en un periodo de operaciones. Es decir, el rango de operaciones del día versus el rango de operaciones de la semana. El mercado puede crear dos rangos de operaciones al mismo tiempo en un gráfico. Y veamos cómo funciona todo esto. Aquí está el alto y aquí está el bajo del gráfico, que luego se convierte en el rango de operaciones del gráfico. Pero luego aquí tenemos el bajo del día y el alto del día 14 de diciembre del 2004. Esto se convierte en el rango de operaciones del día. Muchas veces el mercado no tiene tendencias alcista ni tendencia bajista. Entonces tiende a ir hacia los laterales o de lado a lado. Cuando el mercado va hacia los laterales, está creando iguales niveles de resistencia y niveles de soporte. Niveles de soporte iguales niveles de resistencia. Ahora bien, en un amplio rango de operaciones, y veamos qué es un rango amplio de operaciones, es un rango entre 150 a 300 pips. Cuando el mercado está rebotando arriba y abajo, creando niveles iguales de resistencia y niveles de soporte, es cuando decimos amplio rango de operaciones. Y lo que queremos hacer es vender en la resistencia y comprar en niveles de soporte. Ahora estudiaremos detenidamente qué significa todo esto.
Fíjense, el mercado está descendiendo y llega hasta nuestro soporte. En ese momento nos presenta una bella engulfing bullish candle. ¿Y qué hacemos? Entramos al mercado comprando en la apertura de la próxima vela, colocando nuestra parada de pérdida 10 pips por debajo de el patrón de vela. Efectivamente, el mercado llega hasta nuestra resistencia. Cada vez que el mercado llegue a nuestra resistencia o soporte, buscamos patrones de velas tipo oso en resistencia y tipo toro en soporte. Realmente me encanta cómo el mercado se comunica con nosotros. Ahora le pregunto, ¿qué haría usted si el mercado llegara a resistencia o a soporte y no nos diera algún tipo de señal de compra o de venta? Bueno, fíjense, este es un gráfico de 4 horas. Cuando el mercado se encuentre en camino hacia la otra dirección, hacia el otro punto, digamos que desde soporte hasta resistencia, en un rango de operaciones, usted se va a cambiar a un gráfico de 60 minutos o a un gráfico de 30 minutos, inclusive un gráfico de 10 minutos, y va a buscar Morningstar, Twister Bottoms, Engulfing Bullish, los cuales serán la señal de que el mercado va a dar vuelta en U y va a dirigirse hacia el otro lado. Una vez que llegue al otro lado, usted va a buscar Evening Star, Twister Tops y velas Engulfing Bearish, y así entrar al mercado en ambas direcciones. Este manual le enseñó que operar es un juego financiero con dos lados, los toros y los osos. Le enseñó cómo se alcanzan los puntos entre los toros y los osos, y que cada uno de los lados está tratando de anotar puntos en contra del otro lado, que los operadores tratan de capturar pips mientras los toros y los osos luchan por el control y tratan de anotar puntos. Le enseñó que usted como operador necesita aprender cómo se mueve el mercado, no luchar contra el mercado, sino aprender a ir con el mercado. La única forma de aprender a ir con el mercado es comprender cómo funciona el mercado. Le enseñó cómo encontrar soporte y resistencia, que el soporte se puede convertir en una futura resistencia y que puede entrar a vender en ese punto, y que igualmente la resistencia se puede convertir en soporte futuro y que puede entrar comprando en ese punto. Este manual le enseñó dónde colocar aquellas órdenes protectoras para detener pérdidas y cómo obtener utilidad saliendo del mercado antes de que toque niveles pasados de soporte o resistencia. Le enseñó cómo colocar órdenes protectoras para detener pérdidas un tanto más allá de niveles de soporte o resistencia pasados, y lo que es más importante, a nunca operar sin una orden protectora. Si no lo hizo, necesita poner este manual de nuevo hasta entender con claridad la importancia del soporte y la resistencia, y el juego entre los toros y los osos, para que pueda aprender a sacar el máximo provecho de este mercado de manera exitosa. En nombre de todo el equipo de Market Traders Institute, nos gustaría agradecerle por tomarse el tiempo en aprender adecuadamente y por invertir en usted mismo. Gracias.